Bendiciones para todos en este día, en sabiduría y en salud. Que Dios nos guarde en este día grandemente y que podamos hoy de alguna manera no, y que podamos hoy caminar en su presencia. Esa sería la intención de este día. Bien, los viernes por lo general son viernes de salud. Me han pedido, o el pedido para hoy es tener un tema sobre Apocalipsis y nuestro gran encuentro con Dios. Así que uno de los temas que vamos a estar tratando tanto en el día de hoy como el próximo viernes tiene que ver de Apocalipsis. Es un libro que su significado es revelación. Así que vamos a encontrar en el libro de Apocalipsis en este día una de esas tantas revelaciones que Dios tiene para nosotros. Apocalipsis, muchos lo ven como un libro complicado y sí, cierto, tiene sus temas, pero yo siempre he dicho que la Biblia se explica sola, no hay que especular mucho y podemos confirmar muchas de las cosas que establece ahí en la historia, porque la historia misma no lo confirma. Así que en este día vamos a estar hablando básicamente en Apocalipsis 7. ¿Y qué encontramos en Apocalipsis 7? La última generación de cristianos que estará aquí en este mundo, en este planeta Tierra. Esa última generación de los que esperan la segunda venida de Cristo. Y vamos a estar compartiendo lo que son las características de ese grupo, que en realidad no es solo de ellos, sino que es lo que Dios ha esperado siempre. Y eso, en sentido general, es, em, en la síntesis, es la esencia del tema de esta mañana. Esas características. ¿Cuántas características son? ¿Cuáles son sus características? Así que hoy a los que me escuchen vamos a hablar de este tema, de la última generación y yo lo voy a tratar desde el punto de vista bíblico, o sea, no va a ser histórico, desde el punto de vista bíblico. Así que les voy a hablar de los 144,000 y hay algo que todos, sin importar la posición que podamos tener, todos los que estén de un lado, los que estén de otro lado, están de acuerdo con algo y es con relación a esta última generación y es que esta última generación equivale a los 144,000 y todos estamos de acuerdo que la última generación de creyentes, es decir, los que esperan a Cristo cuando Él venga, ya será la última, no habrá otra nueva generación. Y nosotros esperamos estar entre esa generación. Amén. Y esa generación, o sea, no nacerá otra generación en la tierra después de esto, porque los que esperan a Cristo estarán entre ellos, estarán los impíos. Así que un grupo se va con Cristo al cielo y termina la historia en este mundo y comienza la eternidad. Y ya siguen ahí otros temas. Así que los 144,000 son esa última generación. Ellos son los que responden a la pregunta, cuando llegue el día de la ira, como está en Apocalipsis 7, ¿quién podrá estar firme? Entonces dice, los 144,000 son los que podrán estar firmes, según Apocalipsis 7. De modo que la pregunta de la última generación, si la miramos bíblicamente, tiene que ver con cuáles son las características de los 144,000, los que pasarán por esa gran tribulación. Los teólogos establecen que la última generación suponen que los 144,000 tendrán características que ninguna persona en la historia pasada del pueblo de Dios ha adquirido. Y ese es el elemento más importante que podemos nosotros encontrar aquí. Así que ellos alcanzarán un nivel de perfección que nadie en la historia de la tierra adquirió. Y Dios espera que los 144,000, presuntamente nosotros, que vivimos esperando que Cristo venga en nuestra generación,
debemos llegar a un nivel de santidad mayor a cualquier otra generación de cristianos. De paso, cuando Jesús dice en San Juan 14, y dice, me iré y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Cómo que Jesús se va a tomar a él mismo? Ah, lo que él no está diciendo aquí es que él viene a buscar otros Cristos. ¿Me siguen? Os tomaré a mí mismo, o tomaré a gente que son similares a mí. Porque cuando el carácter de Dios sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces Él vendrá a reclamarlo como suyos. Os tomaré a mí mismo, Él viene a tomar a muchos Cristos. O sea, a muchos me refiero, o sea, a ver, yo creo que me están entendiendo que literalmente Jesús viene a buscar a gente iguales a Él. Punto. Con esa característica. Así que Dios espera de esta generación ese nivel de santidad. Si no, no me gusta la palabra, pero si no se perderá, simple. Los que tengan ese nivel de santidad se salvan y los que no se van a perder. Por eso dice que el que esté sucio quede más sucio, el impío más impío. Porque en esta última generación no habrá término medio. La excelencia o la santidad no tolera la mediocridad, ni frío ni caliente, o perdón, o frío o caliente, tibio, tibio, Dios no nos quiere a nosotros. Dice, tibio nos vomitará de su boca, o sea, o es caliente o es frío, punto. O 144.000 o impío, o sea, o son santos de verdad o no lo son, punto. To be or not to be, esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Así que ese es básicamente el punto. Por eso la pregunta aquí que nosotros tenemos es, ¿las características de los 144.000 son solo de los 144.000 o las características que tienen los 144.000 son las que Dios espera de todos los cristianos de todos los tiempos? Esa sería la pregunta. ¿Es solamente ese grupo o es lo que Dios siempre ha esperado? Esa es la pregunta que queremos responder en el día de hoy. Y quiero hacer esa salvedad. Y un detalle más. Nosotros viviremos una angustia, y yo me voy a incluir en esta generación, un tiempo que en ningún otro tiempo ha tocado vivir. A ninguna otra generación le ha tocado vivir así. El tiempo de angustia, cual nunca antes fue, como dice Daniel en el capítulo 12, que también Daniel es otro libro profético. Dice, una angustia cual nunca fue. Wow. Eso lo repite también San Mateo 24, lo dice Apocalipsis 16, también en Jeremías 37. O sea, no tan solo está escrito en Apocalipsis, está escrito y en un solo capítulo, está escrito más de una vez en Apocalipsis y está también escrito en otros libros del Antiguo Testamento. Siempre habla de un tiempo que nunca fue o como ningún otro hombre ha visto. O sea, viviremos una angustia especial. La angustia de Jacob le llaman, un tiempo muy difícil cual nunca fue. O sea, si ahora nosotros entendemos que esto está difícil, pues no, aún falta más. ¿Por qué? El tiempo será difícil porque ya será también el último ataque del enemigo y como dice la Biblia, que si fuere posible engañará aún hasta los escogidos. Va a ser ya ese último momento, esa estrategia que utilizará Satanás, ese contexto en el cual nosotros estaremos viviendo amerita una total santidad, porque de otra forma nadie se salvaría. Nadie, o sea, me refiero en el plano cristiano. Así que Dios espera la misma victoria que tuvo Cristo, Dios le espera de nosotros. Es el mismo nivel de santidad que también Dios ha esperado de cualquier otra generación. Lo único que será en un tiempo más difícil. Si usted entiende que este tiempo es difícil, bueno, pues habrá un tiempo más difícil. Y ahí yo creo que está el punto del asunto. Así que
Vamos a leer en Apocalipsis 14. Voy a leerle en Apocalipsis 14. ah, Apocalipsis 14, que también si alguno quiere lo puede buscar. Y voy a leer allí en Apocalipsis 14 los primeros 6 pasajes, quizás del uno, no, quizás no, del uno al 5, del 1 al 5. Apocalipsis 14, del 1 al 5. Y aquí, ¿qué encontramos? Encontramos la característica de los 144.000. Y yo les quiero invitar a que ustedes lo busquen, si no lo hacen en este momento, que lo puedan leer más tarde, esas 10 características. Vamos a leer en Apocalipsis 14, voy a leerle. eh, ¿Y qué dice el texto? El texto dice, después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Ese término yo siempre lo recuerdo, son sin manchas, el original griego amomos, amomos, sin mancha, o sea, incorruptibles son eso. Así que cuando leemos en Apocalipsis 14, del 1 al 5, encontramos primera característica, dice, miré y aquí el Cordero estaba en medio, estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000. Esa es la primera característica. ¿Cuál es la primera característica? Que están sobre el monte de Sión. Esa es la primera característica. Los 144.000 están en el monte de Sión. Ahora bien, literalmente están en el monte de Sión. Bueno, es bueno aclarar, y yo voy a utilizar algunas referencias del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, porque como les dije, la Biblia se va explicando sola. El monte de Sión es como decir el cielo, es la Jerusalén celestial. En el Nuevo Testamento, Sión simboliza el reino espiritual de Dios, la Jerusalén celestial. Cuando habla, cuando dice en el libro de Hebreos, esa Jerusalén celestial, que también se refiere al monte de Sión, en Hebreos capítulo 12, también se refiere a la presencia de Dios. O sea, son los que están en la presencia de Dios. En la antigüedad, Sión era el monte de Jerusalén donde se encontraba el templo, donde se encontraba la presencia de Dios. Así que cuando Juan en Apocalipsis, que acabamos de leer 14, él hace una extensión en el Nuevo Testamento, representando en el monte de Sión la morada de Dios, la morada eterna, la victoria divina. O sea, la escena en el monte de Sión de Apocalipsis 14 muestra la victoria final de Dios y su pueblo sobre las fuerzas del mal. El término también podría referirse al pueblo de Dios que vive unido en rectitud y en unidad espiritual, ya sea en el hogar, en la comunidad, en la iglesia en sentido general. O sea que nosotros podemos hacer de nuestro hogar, de nuestra comunidad, de nuestra iglesia, un monte de Sión donde estemos todos unidos y en rectitud. A eso se refiere, porque aquí habla también de manera simbólica, no es todo literal. Así que los 144.000, primera característica, están sobre el monte de Sión, o sea, están unidos, están en la presencia de Dios.
tienen la victoria divina. Por eso están allí, en el monte de Sión, representando esto, la victoria divina. Primera característica de los 144,000, se les presenta triunfantes en el monte de Sión. El texto dice, con él estaban 144,000 que tenían el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Frente representa los lóbulos frontales, la parte cognitiva con la que nosotros pensamos, razonamos, tomamos decisiones. Es con nuestra parte, con el cerebro neocortes, nuestro cerebro neocortes, nuestra parte cognitiva, la parte pensante, analítica de nosotros. Así que está bien claro en nuestra mente, en nuestra parte cognitiva, llevamos ahí bien claro el nombre de Dios, bien presente. Tenemos bien presente a Dios en términos, vamos a decir, sintéticos, tenemos bien presente a Dios. Está bien claro en nuestra mente a quién nosotros pertenecemos. Así que esa es la segunda característica de los 144,000. Tienen el nombre de Cristo y el nombre de su Padre bien claro en sus pensamientos, en su frente. El verso 2 de Apocalipsis 14 dice, oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas. Y dice, y como la voz de un gran trueno. Habla de esa voz, la voz de Dios, voz como de trueno. No es cualquier voz, es una voz que cuando habla se impone. Dice que la voz que escuché era también una voz melodiosa, porque habla que era una voz como arpistas, como los que tocan el arpa. Eso es maravilloso. Y como cuando tocan sus arpas, o sea, ellos cantan, dice el texto, un cántico nuevo, como también lo dice en Apocalipsis 17. Y se lo voy a mencionar sí, más adelante. Un cántico nuevo delante del trono y en la presencia de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Esta es la tercera característica. Ellos cantan un cántico nuevo. Como le dije, en esa parte de Apocalipsis 12, sí, Apocalipsis 12 dice que se le dio un nombre nuevo, una piedrecita blanca, en ello un nombre nuevo. Esto tiene que ver mucho con esa experiencia de vida que ellos han vivido. O sea, en esta generación, ese grupo ha vivido una experiencia y tienen un cántico nuevo. Nos dice el mismo versículo 3, nadie podía aprender el cántico, si no quiere los 144,000. ¿Por qué nadie lo podía aprender? Porque eso es una experiencia única, solamente ellos lo han vivido, por solamente ellos lo pueden cantar. Es un tiempo de angustia cual nunca antes ha existido. O sea, nadie ha experimentado, nadie va a experimentar una angustia tal de esa manera. Nadie. Y aquí está la cuarta característica, que solo los 144,000 conocen el canto. Solamente ellos lo conocen el canto. Porque solamente ellos han vivido esa experiencia, o sea que su canto narra la experiencia. De modo que podemos ver que están sobre el monte de Sión, tienen el nombre del Padre escrito en sus frentes y el de Cristo, cantan un cántico nuevo y solo ellos conocen ese canto. El mismo versículo 3 dice que los 144,000 fueron redimidos de entre la tierra. Esa es la quinta característica. Versículo 4 dice, ellos son los que nunca se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Fueron redimidos de entre la tierra. Creo que el texto está claro, fueron salvados. Ahora, voy a hacer una salvedad y en uno que otro texto voy a hacer también una aclaración o salvedad. Y en esta parte voy a hacer una salvedad. O sea, ellos son los que nunca se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. ¿A qué se refiere aquí? Aquí no está hablando en términos, no es literal, sino está hablando en términos simbólicos. La pureza espiritual e idolatría en la Biblia, por lo general, la Biblia usa frecuentemente la metáfora de mujer para representar
la religión o el culto, la iglesia. Y a veces se refiere hasta a una ciudad, Babilonia. Así que la mujer que se utiliza aquí es para representar la religión o el culto. Y a veces también se utiliza la fornicación o adulterio como la inmoralidad religiosa, la idolatría. Por lo tanto, no contaminarse con mujeres es una forma de decir que se han mantenido puros sin mezclarse con la idolatría y la superstición del mundo. Todo esto es simbólico. Así que el término aquí cuando se habla de virginidad no tiene nada que ver con sexo. Y cuando se habla de mujeres no tiene que ver como que las mujeres están contaminadas, nada que ver, nada que ver. Pero son simbolismos que utiliza la Biblia. Así que la interpretación de aquí es todo simbólico. Mujer, contaminación, se habla de fornicación, de adulterio, mujer, se habla de religión oculta. O sea, esta gente no se ha contaminado con una religión o con un culto de idolatría satánico. Esta gente son puros, este grupo son puros. No hay moralidad religiosa en su forma de adorar. Adoran de una manera pura. Por lo tanto, esta es otra característica y esta es la sexta característica. Ellos son vírgenes. Estamos claros que no tiene que ver con nada sexual, ¿verdad? Estamos claros, estamos claros. Así que el verso 4, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Esa es otra característica. Siguen al Cordero. Es la séptima característica. Ellos son redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. O sea, son redimidos como primicias. Primicias es un término que se utiliza en la antigüedad. Las primicias, cuando Dios pedía las primicias, eran ofrendas físicas. Los israelitas debían llevar a Jerusalén lo mejor de su primera cosecha. Las primicias son las primeras cosechas que el pueblo de Israel aprendió a entregársela a Dios, la primera cosecha de los frutos, de los granos, de los animales, como una ofrenda a Dios. Era un acto de fe, un acto de fe, era una acción de compromiso, de obediencia, que demostraba la gratitud que yo tengo hacia Dios, la gratitud que yo tengo hacia Él por su bondad. Así que de lo primero que yo me gano, se lo doy a Dios. Eso también representa la santificación. Así que al ofrecer las primicias, se santificaba el resto de la cosecha, ya que se reconocía que pertenecía a Dios, que todo pertenecía a Dios. Esa es la octava característica. Y dice el verso 5, y en su boca no se halló engaño. Esa es la novena característica. Y termina diciendo el verso 5, pues son sin mancha. Eso que yo le leí a Momos, sin mancha. Básicamente, esa es la lista bíblica de las características de los 144,000. Esa es la característica que tiene ese grupo. Y aquí viene también la misma pregunta, es la misma que son las características que debe de tener solo ese grupo. Wow, o es la que deberíamos de tener nosotros. Primera característica, están triunfantes en el monte de Sión. Wow, tienen el nombre del Cordero, de Cristo y del Padre en sus frentes. O sea, son gente que viven en rectitud, en integridad, viven unidos, tienen a Dios bien presente, cantan un cántico nuevo porque han vivido una experiencia de vida que solamente ellos en los tiempos más difíciles, un tiempo de angustia cual nunca antes ha existido jamás. Ellos conocen el canto y solamente ellos lo pueden aprender. Esa es la número 4. La número 5, son redimidos de entre la tierra como primicias, wow, de Dios y para Dios. No se contaminaron con mujeres, o sea, no se contaminaron con religión, con idolatría, no adoraron, no participaron en estos actos hoy en día de esto que se le llama espiritualidad, que no es más que brujería disfrazada. Ojo con eso, ojo con esto, que se habla hoy en día
Ay, no sé qué tengo en esta nariz yo hoy, que se habla hoy en día de eso, de mucha espiritualidad. Yo soy un ser espiritual. Ojo con eso, que hay mucha hechicería moderna. Siguen al Cordero por donde quiera que va. Son primicias para Dios. No se contaminaron con mujeres, la número 6. Siguen al Cordero por donde van, número 7. Son primicias para Dios, 8. En su boca no hay engaño, 9. Y número 10 son sin mancha. Estas son las características de la última generación de cristianos. Esta es la característica de los 144,000. O sea, esto es algo que no está bajo un tema de discusión, porque eso está claro. Ahora, todos estamos de acuerdo, los que creen una cosa, los que creen otra, que los 144,000 son la última generación. Está todavía ahí en discusión si es literal 144,000 o si es simbólico 144,000. Los números en hebreo tienen su simbolismo: tres poco, siete perfección, el 10, el 12. Por eso que ustedes ven en la Biblia, tres representa la Trinidad, siete, los 7 días de la semana. Ustedes observan siempre que en la Biblia hay números y esos números no están allí por casualidad. Y esos números tienen su significado, su simbología. Las 12 tribus, las 12 tribus de Israel, los 12 hijos de Jacob, los 12 discípulos, las 12 puertas de la santa ciudad, los 24 ancianos. Todos los números en la Biblia tienen una simbología. Todos tienen una simbología. Así que cuando usted lea el número en la Biblia, no crea que están puestos ahí por ponerse solamente. No, hay una razón de ser. Ahora bien, la Biblia aquí da las 10 características de los 144,000. Los 144,000, que es un número. Si ustedes me preguntan a mí, yo soy del grupo de los que cree que es simbólico. Que es simbólico. Que, o sea, ese es un número que representa a millones de cristianos. Si me lo preguntan a mí, pero no vamos a discutir porque ese no es el tema. Y eso no es un punto de salvación. Si es literal o si es simbólico, eso no nos va a salvar, ni a usted ni a mí. Lo que sí nos va a salvar a usted y a mí es que tengamos a 10 características. Así que la pregunta a resolver aquí, el debate sería: ¿esas 10 características son solo de ese grupo al final del tiempo, de esa última generación, o espera Dios que todos los fieles de todos nosotros esas mismas 10 características? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Es solamente de ellos o es algo que también Dios está esperando de ti y de mí? Y en estos tiempos, porque le voy a decir las cosas, a mí, o yo he aprendido. Ustedes saben que yo soy coach, y me considero un coach dentro de un marco cristiano. O sea, yo soy un coach que realmente yo, sin ningún tipo, con toda humildad, puedo decir que yo me apego a lo que dice las escrituras. O sea, yo no soy un coach que vive, aparte de coach, también ahora estudiando psicología, no soy alguien que vive aconsejando a la gente ni dándole sugerencias a la gente, porque yo comprendo que cada uno tiene que buscar la dirección de Dios. Por eso yo siempre hago muchas preguntas, siempre voy a hacer muchas preguntas, siempre, porque las preguntas despiertan información, nos ayudan a descubrir. Y Dios preguntó, Dios cuando estuvo en el Génesis hablando con Adán, siempre ha preguntado, Jesús siempre ha preguntado, Jesús cuando se encontró con Nicodemo le hizo muchas preguntas. Dios cuando tuvo que hablar con Adán y Eva, él le preguntó, ¿dónde estás tú que comiste del árbol? Dios le hace preguntas y Dios sabía las respuestas, Dios sabía las respuestas. Yo muchas veces sé la respuesta que yo le debo dar a la gente, pero yo le hago la pregunta para evocar en el mismo ser humano, evocar, despertar en ellos, que descubran por ellos mismos, porque Dios es el que dirige, Dios es el que habla, no es un hombre, y eso yo lo tengo claro. Y aunque yo esté en este mundo,
del coaching, de la psicología también, no estoy para decirle a nadie lo que debe de hacer. Me libre Dios, que mi ego nunca llegue hasta ahí para yo suplantar la dirección divina en la vida de los seres humanos. No. Además, Dios nos dio a cada uno libre albedrío, soy yo el que decido. Cuando yo hablo de los lóbulos frontales, nuestro hemisferio frontal, nuestra corteza cerebral, está aquí nuestra mente. La mente está en todo el cerebro, o sea, hay muchas conexiones, la mente no está en un punto específico, pero esta parte del cerebro es con el cual nosotros, específicamente la fuerza de voluntad que radica aquí en este lado izquierdo, desde ahí nosotros tomamos nuestras decisiones, desde ahí nosotros las tomamos. El poder de decidir es el poder que se nos ha dado a todos nosotros. Así que la gran pregunta aquí que yo les hago a ustedes, ¿espera Dios de todos los fieles esas mismas 10 características o es algo que está reservado solamente para esa última generación? Que ojo, podría ser la nuestra, porque como le dije, esto está complicado. He aprendido en el mundo del coaching a hablar siempre de manera positiva, eh, no traer lo negativo, pero el mundo está complicado. El mundo está complicado. Es tan simple como usted levantarse en la mañana y usted saludar a sus vecinos. Muy buenos días, vecino. Y ese vecino seguir con una cara de blog, como que no le habló nadie. Y así mismo usted ve el esposo y el hijo, que los tres, yo nada más digo, santo Dios, ¿cómo estarán viviendo en ese hogar? Pero no lo ve en la calle. Yo no vivo en Suiza, yo vivo en República Dominicana, no vivo en Dinamarca, no vivo en Orlando. Y digo Orlando, esos son países que uno ve un orden que a mí me encanta cuando uno llega a una intersección que se pasa por orden. Aquí no, aquí eso es sálvese quien pueda. Es un desorden terrible. La gente vive como con un humor que nadie se soporta. Es terrible. Y eso todavía que esto no es nada. Esto no es nada. Lo bueno de esto, como decía un hermano, es lo malo que se está poniendo. Pero bueno, no es de esto que estamos hablando. Pero sí debemos de aprender a tomar nuestras decisiones. Así que más que discutir una teología que consideramos cerrada, las discusiones para mí están cerradas. Yo quisiera hablarles de algo especial. En este tema hay una bendición especial, porque en la Biblia Dios tiene un mensaje especial para ti y para mí. Y es el mensaje que a pesar de tus fracasos y tus debilidades, Dios tiene en lista para que seas de los 144,000, para esa última generación, porque Jesús viene pronto. Jesús viene pronto, como él le dijo a los discípulos, así como me voy, me veréis venir sobre una nube y a la final trompeta, porque cuando suene la final trompeta, wow, cuando suene esa final trompeta y se escuchen los truenos, el temblor de tierra, ahí es cuando va a aparecer el Hijo del Hombre. Así que esa es la buena noticia del mensaje de hoy, que el Dios que no cambia, que ese mismo Dios, que es el mismo de ayer, de hoy y siempre, logrará en ti lo que ha logrado con otros santos a través de la historia. Los 144,000 no son especiales, tampoco son una excepción, como tampoco lo eres tú ni lo soy yo. Y cuando hablo de especiales, no me refiero a que cuando nos enseñan a nosotros que somos especiales y que somos únicos, eh, no me refiero a eso como que si yo fuera algo, mire, el ser humano no es especial, ni tampoco es único. Yo te pregunto, ¿qué es lo especial que tú tienes? Cuando, eso son de las cosas también que yo muchas veces le digo a mis amigos que están en este mundo del coaching, el mundo de la psicología. eh, un psicólogo profesionalmente hablando nunca va a utilizar ese término, o especial, único. Que yo soy especial. Especial son las pizzas, o especial son las cosas, por eso lo ponen al 2 por 1. Usted no está al 2 por 1.
que yo soy único, único, ¿qué es eso que yo soy único? Tú tienes dos ojos, yo tengo dos ojos, tú tienes dos orejas, yo tengo dos orejas, yo tengo dos pies, tú tienes... Entonces, ¿qué es lo que me hace a mí especial? ¿Qué es lo que me hace a mí único? Si lo que tú tienes lo tengo yo. O sea, no, yo no entiendo por qué utilizamos esos términos, que tú eres único, pero ¿y por qué tú eres único? Tú tienes una cabeza, yo tengo una cabeza. Tú hablas, yo hablo, aunque sean idiomas diferentes. ¿Qué es lo especial? Tú tienes dos ojos, yo tengo dos ojos. O sea, tú no tienes tres ojos, ni tienes cinco ojos, ni tienes dos bocas, una aquí y otra aquí. Tienes una igual que yo, porque tú eres único. Ah, especial. Ah, yo aquí hago una salvedad. ¿Qué me hace a mí especial? Me hace especial a mí vivir con propósito. Eso nos distingue más que hacernos especial. ¿Qué nos distingue a nosotros? Porque todos sí somos diferentes. Nos hace diferente el propósito con el que vivimos. Eso te hace a ti diferente, eso te hace a ti único. Único porque tú tienes un propósito establecido desde antes de la fundación del mundo. Encontrar ese propósito te hace a ti especial. Eso sí, pero no hay otra cosa más. Entonces tú me llamas especial. Sí, hay bueno, sí, pero no tampoco sería ese el término, porque como yo le dije, especiales son la pizza y los productos y lo que venden los chinos por ahí. Es especial. Usted es un ser humano que lo distingue a usted es su propósito de vida y eso sí te distingue de mí porque tú tienes un propósito y yo tengo otro. Porque tú estás llamado a ser parte de un grupo especial, un grupo que especial porque viven con propósito. Cuando Cristo venga por segunda vez, ese es básicamente lo que trataremos. Que cuando Cristo venga por segunda vez, y vamos a dedicar el tiempo a eso, va a encontrar un grupo que vive con propósito, que tiene características que son únicas, esas 10 que yo le leí. Así que el primer punto, el texto nos dice que los 144,000 están sobre el monte de Sión. Y Dios llama a su pueblo al monte de Sión, espiritualmente hablando, a la consagración, a la integridad, a la rectitud. Y tú y yo podemos estar en ese grupo. Así que si nosotros leemos en Isaías, en el libro de Isaías, en el capítulo 4, en el capítulo 37, en Joel 2, capítulo 2, versículo 30 y algo, por allí dice, todos estos textos dicen que Dios guarda un remanente, todos esos textos. En Isaías, como le dije, en Joel, dice que Dios guarda un remanente en Sión, en su presencia, en su lugar santo. Y estamos hablando del Antiguo Testamento. El Apocalipsis está en el Nuevo. O sea, Dios esperaba antes, desde el tiempo del Antiguo Testamento, esperaba esa misma característica hasta el día de hoy. O sea, no es algo que Dios esté esperando solamente de los 144,000, lo está esperando de todos nosotros. De paso, el Salmo 24, ¿qué dice el salmista David? ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Cuál es ese monte? El monte de Sión. ¿Quién estará en su lugar santo? ¿Cuál es ese lugar santo? El monte de Sión. ¿Y qué dice? Él pregunta y él responde. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en el lugar santo? Él dice, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado qué cosa, con engaño. Y dice que él recibirá la bendición de Jehová y la justicia de salvación. Y agrega, como mitad del Salmo, tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro, oh Dios de Jacob. O sea, desde ese momento, desde la antigüedad, Dios siempre está esperando ese grupo de seres humanos con esa característica. ¿Quién estará? ¿Quién subirá al lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Salmo 24, muchos de ustedes lo saben. Era lo que Dios esperaba de Israel, es lo que Dios está esperando hoy de nosotros, que somos esa última generación. Y no esperen más. No es algo que Dios lo esperaba solamente de un grupito. Al final del tiempo, Dios espera de ese grupito especial.
No, eso es lo que Dios siempre ha esperado de su pueblo a través de la historia. En Hebreos 12:22, que se le atribuye a Pablo este libro, dice, se le atribuye, porque no está confirmado, sino que os habéis acercado al monte de Sión. ¿Ves? Aquí está hablando también de forma simbólica. A la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la compañía de millares de ángeles. El monte de Sión definitivamente es habitar en la presencia de Dios. Así que Pablo, el autor de Hebreos, tradicionalmente, ¿verdad? Eso es lo que se le ha atribuido a Pablo, dice que nos hemos acercado al monte de Sión. Todos los cristianos por fe se han acercado al monte de Sión. Tenemos libertad, dice Hebreos en el capítulo 10, versículo 19, dice, de entrar al lugar santísimo, de modo que los 144,000 en el monte de Sión no es algo especial de ellos, es algo que Dios espera y cree que todos los cristianos a través del tiempo por la fe están sobre el monte de Sión. De modo que la primera característica de los 144,000 que están sobre el monte de Sión no es algo solo de ellos. Todos los redimidos estarán en el monte de Sión, de todas las generaciones. Y hoy, por fe, tú has sido llamado al monte de Sión, según Hebreos 12, de estar en el monte de Sión. La segunda característica, el texto dice que tienen el nombre del Cordero, el nombre del Padre o de Jesús o del Padre, ¿verdad? Escrito en sus frentes. Ahora, eso escrito en sus frentes es la marca en sus frentes, en el frente, en la frente de los 144,000 que menciona también Apocalipsis 7:3, ahora una marca sobre alguien demuestra qué cosa. ¿Qué cosa cuando nosotros vemos una marca? eh, a veces yo puedo entrar a terrenos, a solares, y más en esa zona donde yo a veces trabajo, yo veo marcas, veo caballos que tienen una marca. Esa marca, ¿qué representa o qué muestra? Cuando yo veo una marca, esa marca veo a veces vacas, veo toros, con una misma marca. En la parte posterior, en el muslo, por ahí se la pone. Esa marca representa pertenencia. Por eso según Timoteo 2:19 dice, el fundamento del Señor está firme teniendo este sello. Esa marca es el sello que conoce el Señor a los que son suyos. Ese sello es el que vamos a tener tú y yo, esa marca de los que conocen al Señor, de los que son suyos. De modo que tener un sello significa que tú perteneces a Dios. Y la manera en que nosotros demostramos cómo pertenecemos a Dios es la manera como vivimos. Dios espera eso de cada generación, de cada generación, no de esta última a la que nosotros pertenecemos. De paso, Efesios, que sí lo escribió Pablo, dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, que fuisteis sellados. ¿Con qué fuimos sellados? Dice el apóstol en Efesios 1:13, con el Espíritu Santo de la promesa. O en Hebreos también, en el capítulo 4, cuando el texto dice, no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual, ¿qué cosa? Fuisteis sellados para el día de la salvación, para el día de la redención. De modo que si el nombre de Dios es su sello, todos los cristianos han sido sellados con el representante de Dios y de Cristo en el corazón de los hombres. ¿Y quién es ese representante? El protagonista invisible, como le llamo yo, el que está haciendo el gran trabajo aquí con cada uno de nosotros, el que convence a los que no son creyentes de pecado, de justicia y de juicio, el Espíritu Santo, el que está trabajando todos los días contigo. Él es el sello, Él es el nombre, Él es el carácter de Dios, Él es el que transforma tu vida para que representes a Cristo aquí en la tierra, el Espíritu Santo. Con eso que fuimos nosotros sellados.
A eso se refiere. El ser de Dios en la vida de los hombres es el ser sellados, el vivir semejante a Él. De modo que no solo es una característica de los 144,000, sino de todos los cristianos, ya que en el Nuevo Testamento se esperaba que tuvieran el nombre de Dios, el sello de Dios. De paso, también el profeta Isaías dice que las naciones verán tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será dado un nombre nuevo que la boca de Jehová otorgará. O sea, Dios le coloca a sus hijos en el Antiguo Testamento un nombre. Y ahí tenemos el caso también de Jacob, que Dios le dio un nombre nuevo. Incluso la angustia de Jacob, o sea, ese tormento, ese conflicto espiritual que atravesó Jacob, con eso se compara a lo que vivirán, a lo que viviremos nosotros esta generación, a la angustia de Jacob. Y yo hago así como lo que está atrás, a la angustia de Jacob. Y a él Dios le dio un nombre nuevo, o sea, un nombre que Dios da. No es una característica solo de los cristianos que vivían precisamente antes de la venida de Cristo. De paso, nombre en hebreo significa carácter. O sea que cuando Dios da un nombre nuevo, no es que yo me llamo Arturo y allá me voy a llamar Raúl. No, que Dios me dio un carácter nuevo, es un nombre nuevo. Por eso que Él dice, no será llamado más tu nombre Jacob, sino que será llamado tu nombre Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres. ¿Y qué cosa? Dijo el ángel, y has vencido. Entonces, Jacob tiene un significado: mentiroso, usurpador, ladrón. Y Israel tiene otro significado: vencedor, que ha luchado con Dios y con los hombres y ha vencido. Príncipe con Dios. Busquen ese significado también. Por eso dice que al que venza le dará de comer del maná escondido y le dará una piedrecita blanca. Y en la piedrecita un nombre nuevo, un carácter nuevo que nadie conoce sino el que lo recibe. Porque Apocalipsis 12:17 te dice que lo que tú vas a recibir es un nombre nuevo, una piedrecita blanca. Esa piedra blanca, cuando usted le daban en un juicio en el Antiguo Testamento una piedra blanca, significaba que usted tenía una carta de libertad. Por eso él utiliza ese simbolismo. Se le dio una piedra blanca, usted está libre de pecado, usted quedó absuelto del juicio final, usted está libre. Y dentro de esa piedrecita blanca, o sea, dentro de esa sentencia de que ya usted queda libre de libertad, hay un nombre nuevo, hay un carácter nuevo para ti. ¿Y por qué solamente lo conoce el que lo recibe? O sea, todo lo que estamos aquí vamos a recibirlo. ¿Y por qué solamente lo conozco yo? Lo conozco yo solamente porque yo solamente sé lo que yo he vivido. Solamente Dios y yo sabemos la lucha que hemos tenido. Solamente Dios. Por eso que eso, ese cántico va a ser una alabanza, un testimonio. Aquí cada uno tiene una historia. Y cuando aquí nosotros vemos las intervenciones que han tenido, ya voy concluyendo. En la primera parte, porque voy a concluir esta en la segunda parte el próximo viernes. Los testimonios que damos aquí, yo he dado mi testimonio, hay muchos que han dado su testimonio aquí, todos son diferentes. Todos son diferentes. ¿Por qué? Porque cada uno tiene una historia y Dios está haciendo un trabajo muy diferente contigo que al que está haciendo conmigo. Por eso que hay cosas que ya yo no considero nada de lo que yo veo en otro hermano como un pecado horrible, porque lo que yo considero horrible en el otro, bueno, pues yo tengo cosas que para el otro son horribles si me la ven a mí. ¿Por qué? Porque todos tenemos nuestras luchas, pero de todas ellas nos librará Dios. Así que nota que los cristianos de otras generaciones, Dios le ofrece también darle un nombre nuevo y Dios le ha puesto un nombre nuevo. Lo mismo, no es algo solamente para la última generación y para mí esto es lo más importante del mensaje. Nosotros que estamos viviendo en esta última generación, hermano, no hay mucho tiempo.
No hay mucho espacio para nosotros estar durmiendo. En Apocalipsis 13:12 dice, al que venza, esto es un trabajo de todos los días, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca jamás saldrán fuera y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende enviada por Dios y mi nombre nuevo. Mi nombre nuevo. Dios tiene un nombre nuevo para ti. Dios tiene un nombre nuevo para ti. Para ti que perteneces a esta última generación de cristianos. Hermanos, amigos, los que me están escuchando, los días son retantes. Todos los días que estamos viviendo son retantes. Y los retos nos retan a nosotros como cristianos. Y esto que estamos viviendo, que son días apremiantes, son días muy retantes. Son días para nosotros vivir en entrega, en un nivel de conciencia. No podemos seguir actuando y viviendo como los demás, como que no importa lo que yo haga. Tú y yo no sabemos en qué momento estamos marcando la diferencia en la vida de otra persona. Cristo era una invitación irresistible y esta generación está siendo llamada a ser una invitación irresistible. ¿Y por qué yo digo que Cristo era o sigue siendo una invitación irresistible? Porque usted sabe lo que Cristo parársele a una persona y le decía, ven, sígueme. Oh, ven, sígueme. Y la gente se paraba y lo dejaba todo y lo seguía. Oh, ¿eso qué es, hermano? ¿Cómo le llamaríamos a eso? Una invitación, como que cuando Cristo hace una invitación, eso es, ¿quién se resiste a eso? Y el llamado que tú y yo tenemos hoy es hacer una invitación irresistible. No es hacerle a la gente una invitación, es yo ser una invitación y tú ser una invitación irresistible. Y yo se lo voy a decir bajito aquí, que no nos escuche nadie. Que en tu familia quieran ser como tú. Que en tu familia quieran ser como tú. Porque si en tu casa te pueden llamar cristiano, estoy hablando bajito aquí. Usted venció al mundo, hermano. Si en su casa de usted pueden decir en la iglesia, fulano, fulano, ese cristiano de verdad. Usted se ha convertido en una invitación irresistible. Y yo no te digo, y no quiero que nadie se sienta culpable o se sienta mal, porque definitivamente también tenemos luchas dentro de la misma familia y hay gente que no es a través de ti que se va a convertir, se va a convertir a través de otro. No te lo tomes personal esto. Lo que yo quiero señalar es que tu vida realmente es un ejemplo tal que ellos podrán sentirse mal contigo, pero tú eres irreprochable y ese de ahí tú te ve que no te pueden señalar de nada. Esa es la invitación que Dios nos está llamando hoy, porque nosotros pertenecemos a esa última generación. Nosotros estamos viviendo en el tiempo del fin, no en mucho tiempo. La gracia, hermanos, se está terminando. Y cuando Dios selle a cada uno de nosotros, cuando Él nos selle a nosotros, ese fuerte pregón que habla Apocalipsis, somos tú y yo predicando a tiempo y fuera de tiempo, que eso no tiene madre, la palabra de Dios, porque quedará la última oportunidad para los inconversos. Pero para los cristianos, vámonos con la segunda parte ahí. Habrá terminado el tiempo de gracia. Por eso dice el santo santifíquese más. Ya se acabó la gracia. Y el sucio y el impío que se ensucie más. Ya se acabó la gracia y no hay chance ya para nadie. Pero va a ser ese último pregón.
Y ese derramamiento del Espíritu Santo que nosotros estamos esperando no es algo que cae del cielo. Ojo, es algo que sale de nosotros. Porque cuando el Espíritu Santo se derramó, lo que salió de ello, eso no ha tenido nombre en la historia. Así que lo maravilloso no es que el Espíritu Santo descienda, ay, tengo el Espíritu Santo y estoy hablando en lengua. Y la gente siente un ego espiritual porque estoy hablando en lengua. ¿Qué importa eso que usted hable en lengua? Que nadie te esté entendiendo lo que tú estás diciendo. ¿Qué importa eso? Quizá alguno cree que estoy diciendo una herejía. Eso no importa. Lo que importa es que cuando tú tengas el Espíritu Santo, lo que salga de tu boca convierta a la gente. Eso es lo que importa. Y tú estás hablando cosas que ni tú sabes lo que tú estás diciendo. ¿Qué importa eso? ¿Qué significado tiene eso? Ego espiritual. Es lo único, para lo único que eso sirve. Ahora, cuando ese espíritu se apodere de ti, tú vas a estar hablando en español y el gringo que te está ahí oyendo, ese gringo va a entender lo que tú estás diciendo. Eso es poder de Dios. Eso, y eso lo va a tener esta última generación. Que tú estás hablando en español y el haitiano, lo que estamos en Santo Domingo aquí, que lo que entiende creol te va a entender. Y el francés y el italiano, que son turistas, pero ¿y qué es esto? Este hombre está hablando en español y yo lo entiendo en mi idioma. Ah, eso es el poder de Dios. Eso sí es poder. Y eso lo va a tener tú y lo voy a tener yo, esta última generación. Ese es el derramamiento del Espíritu Santo. Ese último momento. Y tú y yo tenemos que estar listos para eso. Porque eso no es algo que se le va a dar a todo el mundo. Se le va a dar a los que tienen esas características de los 144,000. Aquí nos dejo y continuamos, porque nos quedamos como en la número 3. Continuamos el próximo viernes, Dios primero.